Amigos de BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo completamente en vivo. Todo esto para llevarles de inmediato declaraciones de Jacqueline Sandoval como representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales. Todo esto haciendo un balance sobre el registro y la metodología actual de los presos políticos en Venezuela. Vamos a darle en el uso de la palabra cuál es la metodología que se viene utilizando y esta aclaratoria que hay con respecto a la cifra de presos políticos acá en Venezuela. Buenos días. Mi nombre es Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, además de ser esposa del preso político Rolando Guevara. Nos hemos visto en la necesidad, pues por supuesto, no solamente desde Fundepro, sino en alianza con todas las organizaciones que hacemos vida en pro de la defensa de los presos políticos, tales como Justicia y Proceso Venezuela, Justicia, Encuentro y Perdón, Justicia Venezolana, Activismo Ciudadano, Ley y Orden y Defensa Ciudadana. Todos estos que hemos venido trabajando desde el año 2005 aproximadamente en lo que es la defensa de todos los presos políticos. Debemos recordar que los presos políticos no son desde el 2014, no son desde el 2017, sino que tenemos presos políticos desde el año 2000 aquí en Venezuela. Nosotros, por supuesto, siempre hemos trabajado en una definición de preso político, si bien es cierto que no podemos decir que internacionalmente tenemos una. Nosotros hemos hecho categorías de presos políticos en Venezuela, como lo son los presos de conciencia, los presos por rebeliones y motines militares y civiles, y aquí en Venezuela lo que más se ha dado, montajes judiciales, porque se ha utilizado la justicia, si es que se puede llamar justicia, o el terrorismo judicial para mantener a cientos de hombres y mujeres venezolanos. A través de lo que es el año 2000 hasta acá, nosotros podríamos decir que tenemos mucho más de 10.000 presos políticos, de los cuales todavía continúan tras rejas 382 presos políticos. Esto es un debate continuo que mantenemos todas y cada una de las organizaciones que aquí hacemos vida, por cuanto siempre nos estamos reuniendo, siempre estamos compartiendo y siempre estamos en una constante de quién entra y quién sale en un momento determinado de una lista. Es decir, no es capricho de ninguno de nosotros, sino que es un estudio que se hace de todos y cada uno de los casos, expediente en mano. Y de hecho muchos de nosotros somos abogados precisamente de todas esas causas. Nosotros podemos contabilizar entre esos 382 que tenemos solamente 37 condenados, tenemos 344 procesados, tenemos 227 miembros de la sociedad civil, 24 políticos de profesión, tenemos 86 militares, 24 policías y tenemos 21 mujeres. Tenemos además que los ponemos como privados de libertad porque así se encuentran, 78 con arrestos domiciliarios, lo que nos da por supuesto 382 presos políticos, que si bien es cierto no es un número que podemos decir va a ser el definitivo, porque conforme salen, entran. Es decir, salen 2 y entran 10. Y esa es una dinámica que nosotros hemos tenido pues a través de todos estos años, que nunca podemos decir este es el número, por cuanto siempre tenemos que hablar incluso de aproximado, por lo que ha sido el hecho de que, como les dije, conforme entran, salen, y a veces son más los que entran que los que salen. Tenemos, por supuesto, el hecho de que 16 boletas de excarcelación sin ejecutar, donde no vemos, además, por parte de los jueces, la más mínima intención de hacer ejecutar un decreto producido por ellos. Lo que nos hace a nosotros decir que estamos en manos no solamente de lo que han sido 382 detenciones arbitrarias, que es una de las características principales que nosotros encontramos dentro de los procesos por causales políticos en Venezuela. Nosotros, por supuesto, esta fue la cifra que se llevó a la mesa de negociación, siendo representantes allí la doctora Ana Leonor y el doctor Alonso Medina, que han sido los representantes y los que van en ese momento pues a representar no solamente a todas estas organizaciones, sino por supuesto a todos y cada uno de los presos políticos. Nosotros indudablemente se ha hablado de muchas cifras, incluso hubo entre los mismos familiares y los periodistas el hecho de que se hablaba de 114 presos políticos que ya según estaban negociados. No, eso no está negociado ni mucho menos. Estamos hablando de 114 personas con prioridades de tipo legal, como lo son medidas alternativas al cumplimiento de la pena, boletas de excarcelación, medidas humanitarias, decaimientos de medida, que precisamente al gobierno no le cuesta absolutamente pues
nada ejecutar la ley, hacer uso de la ley. Las demás indudablemente se tienen que estudiar caso por caso, porque si bien es cierto que nosotros estamos convencidos de lo que es la inocencia de todos y cada uno de nuestros presos políticos, son situaciones más recientes y por supuesto muchas todavía en etapa de investigación, otras apenas ni siquiera se ha llegado a la acusación, pero tenemos, por ejemplo, en este caso, 114 presos políticos que ya están, por supuesto, con decaimientos de medida, como les dije, con medidas alternativas al cumplimiento de la pena, con medidas humanitarias, porque tenemos además 37 presos con casos muy graves algunos y otros, por supuesto, que ni siquiera un diagnóstico tenemos, porque no se dan ni a la tarea de cumplir con lo que es el derecho a la salud que tiene cada uno de los venezolanos. Nosotros, por supuesto, en esta etapa, no solamente que además la venimos trabajando todos y cada uno de los días del año, pero precisamente esta etapa de Navidad, que es donde esperamos siempre reconciliación, donde esperamos que siempre se esté con la familia, es un pedimento que se le hace, además no es un pedimento, es una exigencia que se le hace al gobierno de que precisamente cumpla con la ley, deje de utilizar este terrorismo al que nos ha venido acostumbrando desde el año 2000, precisamente en lo que ha sido el encarcelamiento de todos estos hombres y todas estas mujeres que han pasado a lo largo de estos 18 años por las cárceles venezolanas. ¿Cuál es la metodología que ustedes tienen para determinar quién es preso político y no? Porque según el Foro Penal hay 273, 274, y ellos han explicado suficientemente al menos la metodología que ellos tienen para categorizarlos y, por supuesto, delinearlos así, presos políticos. ¿Cuál es la que manejan, digamos, estas organizaciones no gubernamentales que están trabajando en alianza? Okay. Nosotros, en primer lugar, estudiamos, hay casos evidentes, por supuesto, de lo que es persecución política o encuadrarlo dentro de lo que es el delito político como tal. Además, nosotros tenemos aquí el hecho de que el gobierno nunca imputa, porque tenemos que hablar de gobierno y no de ministerio público, ¿no? Nunca imputa por delitos políticos, sino que lo hace por delitos comunes o ordinarios, todos previstos, por supuesto, en nuestra legislación venezolana, pero incluso hasta se van por lo más alto para siempre tener lo que es la privativa de libertad ya, como quien dice, asegurada por parte de un tribunal. Hay casos, por supuesto, que no se necesita lo que es la revisión de un expediente como tal por parte de nosotros. Otra, y muy importante para nosotros, el comportamiento de las autoridades con respecto a cada uno de estos casos. Nosotros vemos personas que, bueno, no tienen vida, violación tras violación del debido proceso en cada uno de ellos, donde incluso nosotros vemos una cadena y vemos un nombre y decimos, pobrecito, ya está preso, ¿no? El hecho de que una persona, una organización, sea nombrada en cadena presidencial o en algunos programas determinados, nosotros ya sabemos que ese es un preso seguro y los jueces se cuidan, lamentablemente, pues, de otorgar libertades o de hacer justicia y de respetar el Estado de Derecho en todos estos casos. Es decir, esos son más estudiados, indudablemente, porque muchos son montajes judiciales que no solamente son emblemáticos en parte por el tratamiento que le da el gobierno, el tratamiento que le da la justicia a estas personas, sino que nosotros vemos incluso, no solamente que son nacionales este tipo, sino que tenemos además gobiernos regionales que se encargan de mantener de alguna forma el hecho de que esta persona no salga, de tener ese cuidado, ¿no? Usted habló del tema del diálogo, que no estaban negociados unos cientos y tantos presos que supuestamente habían salido. O sea, ¿en dónde se fundamenta esa? Porque según lo que se dice que dentro de las en los 6 petitorios, tanto los 4 de la oposición como los del gobierno, está el tema de la libertad o la liberación de los presos políticos. Mira, el diputado Florido dio unas declaraciones donde señaló que había 114, que se comenzó quizás con la negociación de estos 114 presos. De alguna manera, pues también hubo quejas por parte de los familiares y en las redes en cuanto a que por qué 114 si son 382. Y precisamente era eso, no es que había una negociación, había prioridades en un momento determinado, ¿no? Si bien es cierto que para nosotros son importantes los 382 y los 10.000 presos políticos que hemos tenido a través de los últimos 18 años, estos 114 es por antigüedad o por emergencia, ¿no? El hecho de que tú tengas privado por 14 años
a una persona, como son el caso de los policías metropolitanos, 13 años, como el caso de los Guevara, de que nosotros vemos que tienen además medidas alternativas al cumplimiento de la pena desde el año 2011 y ya estamos a 2017 y ningún juez se ha encargado pues de determinar que ciertamente estamos en presencia de que ya estas personas deberían de estar en libertad desde el año 2011 y sin embargo ya estamos a 2017 y siguen presos. En el año de las medidas humanitarias, hay gente que tiene ya metástasis, están recluidos en un hospital. El general Osvaldo Hernández, el ingeniero de Sousa, que tienen ya cáncer ya declarado y con metástasis y están recluidos y tampoco se les da una medida humanitaria. Pero el hecho de que tú no le des una medida humanitaria, también hay medidas cautelares por carácter humanitario en el hecho de que hay muchas personas enfermas que ni siquiera lo han llevado a un médico, ¿no? ¿Quiénes y cuántas ONG están respaldando estas cifras de las que usted está dando? Y en caso de que se llegue a un acuerdo en el tema del diálogo por el tema de la liberación de este número que ustedes están dando, ¿qué va a pasar después con las próximas detenciones que sabemos que lo van a pagar? Mira, somos 8 organizaciones en este momento que hemos trabajado. Sí, ya las había nombrado, pero está la Fundación para el Bioproceso, Fundeproc, de la cual soy directora ejecutiva, Ley y Orden, Defensa Ciudadana, Justicia y Proceso Venezuela, Justicia, Encuentro y Perdón, Justicia Venezolana y Activismo Ciudadano. Además, por supuesto, siempre con el respaldo de lo que es el Comité de los Familiares de los Presos Políticos, del cual, por supuesto, como esposa de un preso político soy parte y de los cuales pues siempre estamos atentos a lo que es el trato que se le da a un preso político. Entran y salen y ese ha sido una constante, como dije, ¿no? Nosotros no podemos hablar de un número determinado, de un número específico, cuando es continua, es variable esta cantidad de presos políticos. Ok, pero ¿qué pasa? Se cierra el diálogo, se liberan estos presos, ¿qué va a pasar con las nuevas liberaciones? Hay un apartado especial para ese trato, ¿cómo se está manejando ese caso? Seguimos trabajando, siempre hemos trabajado en eso. ¿Hay una red en específico para evitar nuevos presos políticos? Se está pidiendo como garantía. ¿Cómo se está manejando esa situación de los presos que se produzcan posterior al diálogo? Sí, lo que se está pidiendo, lo que se está exigiendo, bueno, pero es que viene Teresli. Si quieres contestamos esa pregunta después porque le falta Teresli, que es la otra vocera. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me gustaría conocer dentro de la tipología penal que se utiliza ahora, que son presos políticos con tipologías penales de carácter ordinario. Por lo general. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuál es la tipología que utiliza el sistema de administración para tener un preso político? Mira, terrorismo, la ley de delincuencia organizada muy utilizada, como es la Asociación para Delinquir, financiamiento al terrorismo, homicidio. En el año 2017, pues el ataque al Centinela fue la causal de que fueran muchos casos a la jurisdicción militar, cuando ni siquiera pues llenaba los requisitos de ese delito. Nosotros vemos el agavillamiento, lo que es el hecho de la resistencia a la autoridad, el hecho de la instigación pública, que jamás nunca se daba tampoco, la tenencia, según ellos, de artefactos explosivos, principalmente en las llamadas guarimbas, obstrucción de la vía pública, agavillamiento. Eso eran incluso tú revisas cada uno de estos expedientes y son los delitos más imputados desde el año 2014 incluso para acá. Queremos hacerle, nosotros vamos a hacerle llegar después a los medios lo que es el listado completo para que ustedes los tengan, para que no haya entonces de que quién es o quién no está en la lista o quién está en la lista. Se le va a hacer llegar, por supuesto, a autoridades internacionales y, por supuesto, a ustedes tan importante para lo que es la difusión, precisamente, de todos los nombres de nuestros presos políticos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Teresli Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela. Adicionalmente a lo que está comentando mi compañera Jacqueline Sandoval, queríamos decirle que otra de las inconsistencias que teníamos era la inclusión de los militares que están presos justamente por cometer delitos políticos, según el gobierno, obviamente, delitos estos que están contemplados en el Código Penal, rebelión
militar y traición a la patria. Tenemos un gran número de militares, ya ellos se lo comentaron. Pero en lo que respecta a lo de las listas de los presos políticos, es una manera de nosotros llevar y visibilizar el gran número de personas que está siendo perjudicada a través del gobierno haciendo uso del sistema de justicia para perseguir la disidencia. Fue una manera así de hacer entender a la comunidad de que el sistema de justicia le estaba haciendo cómodo al gobierno para perseguir y para meter preso. Y no hay nada más importante en la vida de cualquier persona que su libertad y su propia vida en estas cárceles venezolanas. Estar preso en Venezuela significa poner en riesgo también la vida. Ahora no solamente es eso, sino también que hay persecución hacia los familiares de cualquier preso político. Entonces, en este sentido, nosotros quisimos visibilizar ante los organismos internacionales, en la misma Venezuela, de que estábamos siendo víctimas de este caso, ¿no? Y creo que un poco el reunir todas las personas que tenían este problema, pues fue la finalidad última de hacer estas listas. Estas listas empiezan desde hace mucho tiempo, desde el 2005. Si se quiere, 2004, cuando empezamos a visibilizar el movimiento de presos políticos en el país, que nace con el caso de los funcionarios de la Policía Metropolitana y de los comisarios Viva, Forero y Simonovi. Luego que estamos reunidos y decimos, un grupo de abogados que éramos defensores de ellos, que no entendíamos qué era lo que pasaba, que decíamos, bueno, ¿cómo es que nosotros, los testigos vienen y dicen, los funcionarios de la Policía Metropolitana lo que hicieron fue protegernos y no dispararon? ¿Cómo era que la juez escuchaba lo contrario? ¿Cómo era que apelábamos y entonces sin lugar todas las apelaciones, amparos no existían, se ponían de acuerdo y las decisiones eran las mismas? Y empezamos a decir, no, pero es que nosotros somos entonces presos políticos. Y de allí comienza este movimiento al que se une posteriormente Jacqueline, porque son los segundos presos en este país, como son los hermanos Guevara, y así fuimos acumulando. De allí nacen las listas que se publicaban en la página de Fundepro, de la que cada quien hacía uso. Todas estas organizaciones han hecho uso de esas listas y ahí se agregaban los otros casos con expediente en mano. Así nace esto y se siguió impulsando con la finalidad de favorecerlo. En este momento es importantísimo que cuando Ana Leonor y Alonso Medina Roa, ambos abogados, Alonso Medina, director también de una organización de derechos humanos, vayan a la República Dominicana buscando un mecanismo de liberación de estas personas que ya tienen demasiados años presos. Los más antiguos, los funcionarios de la Policía Metropolitana, ya tienen 15 años sin lograr absolutamente nada. Bueno, van con esa esperanza de buscar y se llevan las listas más amplias que se tengan. El interés es buscar justicia para absolutamente todos ellos, que se les dé la libertad y no podemos excluir bajo ningún concepto, por ejemplo, los militares. Usted habla de que estas listas se vienen haciendo del año 2005. En ese momento estaba la fiscal general Luis Ortega Díaz, ahora está este fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se mantiene la misma metodología, al menos en este tiempo que ha estado el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, la misma metodología para el encarcelamiento de presos políticos, que es lo que ha denunciado de alguna manera entran y salen, y cuál pudiera ser el mecanismo que pudiera concretarse en República Dominicana si se llegase a un acuerdo para lograr las libertades? Porque muchos dicen que es imposible porque no son presos políticos, sino que son personas que cometieron un delito. Entonces, que eso es ir en contra del sistema de administración de justicia y contra lo que dice la Constitución. Entonces, digamos, ¿cómo llegar al mecanismo? ¿Cuál sería el mecanismo? Sí, el mecanismo sigue siendo el mismo, el aplicado por la fiscal general anterior y por el fiscal Tarek William Saab, el mismo. Incluso acabamos de vivir una experiencia terrible en la que directamente a través del teléfono a la fiscal dentro de la audiencia, por lo menos la fiscal Luis Ortega disimulaba. En este caso ya no. Creemos que es peor, no hay ninguna diferencia, no se disimula en este momento y es más peligroso, está siendo más peligroso cada vez. Por allí preguntaba, no te seguí la secuencia de la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál sería el mecanismo para lograr la libertad en dado caso que se llegue a un acuerdo? ¿Cómo sería ese mecanismo sin violentar el ordenamiento jurídico? Es que no se violentaría el ordenamiento jurídico venezolano, ellos lo vienen violentando al no otorgar las libertades. ¿Qué pedimos nosotros para los presos políticos? Bueno, los que estén penados, que se dé un indulto procesal. Los que estén procesados, hay indultos procesales que se pueden otorgar.
Y en el caso también de los jueces, respetar las decisiones de los jueces. Así de sencillo. Antes de salir la fiscal general Luis Ortega de su cargo, solicitaron en todos los casos, en la mayoría de los casos del 2014, la revisión de la medida. Ellos sabían que estos eran presos políticos que estaban inventando pruebas y que, bueno, que les correspondía la libertad. Lo que hicieron antes de irse fue pedirle a todos que se les diera la revisión de medidas. Los jueces no se atreven porque tienen miedo, tienen el síndrome Afiuni, se sienten más cómodos condenando y decretando privativas que decidiendo ajustado a derecho. Entonces, la petición de nosotros es ni siquiera hay que hacer milagro, que permitan a los jueces aplicar el debido proceso, que permitan a los fiscales del Ministerio Público ejercer su función autónomamente, no depender de lo que le digan por un Twitter o por un teléfono, que les genere incomodidad. Las audiencias se hacen bajo muchísima presión de lo que se vaya a decir. Finalmente, pedimos que se dé la libertad en estas Navidades a los presos políticos. Yo no sé cuántos años, y si pudiera alguien hacer un estudio de todas las Navidades, ¿quiénes hemos pedido la libertad para los presos políticos? ¿Qué no hemos hecho? El evitar que haya más presos políticos en el país debe ser respetando el debido proceso, dándole el valor y la preponderancia que tiene el sistema de justicia. Cuando ustedes van a un tribunal en Venezuela, lo ven lo horrible que está, las condiciones de los baños, de las salas de los jueces, las formas de cómo llevan los expedientes, que nosotros mismos tenemos que pagar las copias, que no hay una copiadora, que no tienen papel, que tenemos que darle resmas de papel. Así ustedes pueden darse cuenta del poco valor que le da el gobierno a la justicia. Es lo último, es ya un brazo ejecutor de los designios del gobierno para perseguir y destruir al que piensa diferente. Pero no es un sistema de justicia que ustedes puedan decir, bueno, yo voy a hacer un recurso de apelación y se me va a escuchar, me van a dar mi audiencia y me van a escuchar. Es como por cumplir formas. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué siguen apelando, interponiendo amparos? Bueno, porque esto nos sirve para hacer ver que se está violando el debido proceso, que lo que todos decimos aquí es cierto y nos permite también llegar a los organismos internacionales que hoy en día sí podemos decir, porque cuando estábamos nosotras dando tumbo 2004, 2005, 2006, nadie creía que en este país, exacto, que en este país había presos políticos y que era producto de un abuso en el sistema de justicia por parte del gobierno. Sí, no, el indulto se ha pedido y creo que lo solicitaron ellos. No se sabe. Nada, es que eso es lo otro. Sí, se piden en general para todo y se les facilita la lista que hemos realizado con el fin de que ellos vean, bueno, vamos a darle a estos sí, a estos no, que ellos escojan o que dijeran todo. Pero es que de verdad tenemos toda la vida en esto. Nos hemos envejecido persiguiendo la libertad de nuestros presos políticos y cada vez es peor, cada vez entran más. Decimos 384, pero hay gente que nos dice, no me metan en esa lista, porque yo tengo un amigo de mi papá que trabaja que en el PSUC, que en la asamblea, y resulta que, bueno, al tiempo vuelven, miren, me pueden incluir en la lista. Hay gente que siente temor, hay gente que nosotros ni sabemos a nivel nacional. Estamos hablando de todos los estados del país. Lo ideal para la libertad de los presos políticos es una ley de amnistía, de la cual nosotros, pues por supuesto, hemos venido trabajando desde el año 2007. ¿no? Es lo mejor porque borra toda actividad procesal. Pero nosotros también comprendemos que para que haya una ley de amnistía, pues tiene que haber un cambio de gobierno, indudablemente, salvo que el gobierno pues tenga a bien reconocer la existencia de todas las particularidades de todos los presos políticos que hemos tenido nosotros desde el año 2000. Doctora, en el contexto internacional, el sistema de justicia internacional, ¿cómo es percibido el sistema de justicia venezolano? Absolutamente fallido. Todos los informes emanados de esas distintas organizaciones dan cuenta de que en Venezuela no se respeta el debido proceso, que las detenciones son arbitrarias, que hay violaciones de los derechos humanos en lo que respecta al debido proceso. Ellos saben que lo que le estamos diciendo, lástima que se den cuenta y obviamente es a través del tiempo y que se va reiterando este tipo de violaciones, bueno, nos tienen que dar la razón finalmente. Yo te quería responder esa pregunta que tú decías. Con este sistema de justicia nunca se van a terminar el tema de los presos políticos. Nunca le vamos a poder dar fin, porque para que esto acabe tiene que haber un nuevo sistema de justicia al que se le respete y se le dé el lugar
que sea autónomo, como están diciendo mis compañeros, y que se le dé el lugar dentro de lo que es el Estado que debe tener el Poder Judicial. ¿No se ha puesto entonces alguna condición con el tema de presos políticos futuros en el tema del diálogo? Para evitar por lo menos violaciones de los derechos humanos y todas estas cosas de las que han sido víctimas los presos políticos que ya tienen años en este proceso. O sea, ya hay un representante del diálogo que pueda responder esa inquietud que está en el ambiente, pues sería interesante. Ya, lo dejo con la doctora Ana Leonora. Bueno, por supuesto que esto es un tema complejo. Nosotros, como representantes, como defensores de presos políticos, como ONG, lo que hemos solicitado en esta mesa de negociación al gobierno es que libere a todos los presos políticos que nosotros estamos señalando y a todos aquellos que puedan aparecer. Justamente con respecto al número y a los casos que hemos registrado, aquí hay organizaciones que teníamos diferentes números y todos nos hemos sentado y estamos revisando y validando nuestras listas y validando estos casos con los criterios que fueron expresados anteriormente. Con respecto a la exigencia, se ha pedido no solo la liberación de los presos políticos, sino que se garantice que no va a haber más detenciones arbitrarias y que no habrá más presos políticos en Venezuela. Pero, por supuesto, como señalaron mis compañeras también, esto depende de un cambio de gobierno y un cambio de modelo, porque no solo pasa en la justicia, pasa en la salud, pasa en todos los sectores del país y justamente por eso se está procurando también un cambio electoral, un cambio de gobierno por las vías democráticas para poder reconstruir a Venezuela y poder reconstruir las instituciones que hoy están totalmente sometidas al gobierno. Doctora, ¿cuál es el significado que tiene para la familia una Navidad con presos políticos? ¿Qué significa que otra Navidad más y los presos, por inconsciencia en este caso, siguen tras la regla? Bueno, para los familiares de los presos políticos, por supuesto, como venezolanos, las Navidades es una fecha muy importante para pasar en familias y tenemos familias que tienen 14 años, 12 años, 5 años, 6 años pasando las Navidades en las cárceles con sus familiares, con sus hijos, por supuesto. En este caso, que estamos hablando de presos políticos que son perseguidos, que son inocentes, ellos quieren pasar las Navidades con su familia, juntos. Y esto es también lo que le estamos pidiendo al gobierno, que otorgue las medidas que nosotros hemos propuesto y que son legales, que están establecidas en la ley, que simplemente es levantar un teléfono y permita a estas familias estar unidos en Navidad. Ana Leonora Costa. Y en palabras de la doctora Ana Leonora Costa, también de Teresli Malavé y de Jacqueline Sandoval, quienes por supuesto están agrupando la opinión de 8 organizaciones no gubernamentales. Ahí la tienen en sus imágenes sobre los presos políticos, el listado, digamos, la diferencia que hay con la que tiene el Foro Penal venezolano. En este caso, ellos hablan de 382 presos políticos, 114 presos políticos que no están de alguna manera concretada la negociación dentro de lo que son las conversaciones en República Dominicana entre el gobierno y la oposición. Ellos han propuesto dentro de la mesa en Dominicana que se dé una ley de amnistía, es un mecanismo idóneo para procurar que no hayan más presos políticos en Venezuela, y han asegurado que el actual sistema de justicia venezolano es el principal ejecutor de las medidas para judicializar a las personas que de alguna manera tienen alguna disidencia con las políticas que se emanan desde el Ejecutivo Nacional. Nosotros los invitamos a mantenerse bien pendientes de la señal de BPI TV, porque vamos a tener en este lugar diferentes pronunciamientos, un pronunciamiento por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. También se va a estar abordando el tema de la corrupción. Nosotros vamos a estar haciendo un nuevo contacto cuando tengamos la información al momento. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es BPI TV.